No, pues siempre han estado. Yo eso de verdad. Sí, o sea, tal cual siempre está relacionado. Ya. Ok, bueno. Los trastornos. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar del retraso mental, que también se considera como un trastorno. Siguiente. Este es un desarrollo incompleto o insuficiente del desarrollo intelectual. Se va a denominar así al trastorno por el cual la persona presenta un coeficiente intelectual por debajo de 70. El coeficiente intelectual medio de la población va a ser entre los 100 puntos, entonces ya por debajo de 70 ya se consideraría retraso mental. Siguiente, por favor. Existen varios tipos de retraso mental, entre ellos va a ir como por niveles. El leve va a ser con un coeficiente intelectual de entre 50 y 70, pero pues ya se considera. El moderado, que es de 35 a 50 puntos. El grave, de 20 a 35 puntos. Y el profundo es inferior a 20. Siguiente, por favor. En la etiología vamos a tener que se puede ocasionar por irregularidades genéticas, por complicaciones en el embarazo, por problemas durante el parto, problemas después del nacimiento y los factores del medio ambiente. Siguiente, por favor. También vamos a tener que, como les mencionaba, de los factores genéticos, es aproximadamente un 50% que se va a detectar por esos factores, por la herencia. Y en un 30% van a ser alteraciones tempranas desde el desarrollo embrionario. Y en un 50% los trastornos va a haber trastornos somáticos de la niñez. Mientras que las influencias del entorno y los trastornos mentales se van a registrar de entre 15 y 20% de los casos. Siguiente, por favor. Para hacer el diagnóstico de va a ser mediante la historia clínica, mediante un examen físico o un examen neurológico. También existen exámenes bioquímicos, serológicos y citogenéticos. También se realizan radiografías de cráneo, una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética. Y bueno, también se les realiza el examen psiquiátrico. Sobre el tratamiento, pues existen varios. Está el tratamiento biológico, que sería la psicofarmacología, la terapia psicológica, que serían como técnicas conductuales, pueden ser individuales o grupales. Las terapias, puede ser la ludoterapia, el deporte o las actividades artísticas. También la pedagogía terapéutica, que es durante el periodo escolar, y la formación técnica, que es mediante talleres. Siguiente, por favor. Ahora, en trastorno de aprendizaje. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de trastorno mental? No. Bueno, siguiente. ¿Sí alguien por ahí? No, bueno. En los trastornos del aprendizaje, son trastornos del neurodesarrollo que resultan de complejas interacciones biológicas y del entorno junto a la presencia de los factores protectores. Existe una prevalencia de la edad, en la edad escolar, que van a variar entre un 5 y un 15%, siendo el 10 la prevalencia mayoritariamente reportada, que es en donde pues los niños lo padecen más. Siguiente, por favor. Las causas, pues aquí es como más en el entorno en el que ya viven los niños. El primero sería el trauma psicológico, que podría ser un abuso en la primera infancia y pueden afectar este abuso o este trauma puede afectar el desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de trastorno del aprendizaje. También hay traumas físicos, como los traumatismos craneales o las infecciones del sistema nervioso pueden contribuir al desarrollo de los trastornos del aprendizaje, y también hay sobre una exposición ambiental en donde se puede ocasionar el trastorno. Siguiente, por favor.
Para diagnosticarlo, pues igual es mediante la historia clínica. Va a ser cómo ha ido el desarrollo del niño y la conducta desde el embarazo hasta la actualidad en la exploración clínica, y se va a recoger la información sobre los procesos de aprendizaje y se deberá valorar las capacidades actuales que presenta para poder compararlas. Y en la exploración neuropsicológica es un estudio completo del niño en donde se van a medir las competencias académicas mediante un test estandarizados. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, el tratamiento tiene como objetivo que los niños puedan, a pesar de la dificultad en un área específica, puedan adquirir los conocimientos fundamentales para conseguir alguna titulación escolar de la enseñanza obligatoria. Y en algunos casos, incluso hasta la formación universitaria. Siguiente, por favor. Existen diversos ejemplos de los trastornos del aprendizaje y pues me van a ayudar si tienen alguna idea de lo que son. Siguiente, por favor. Ay, sí. ¿Le das al siguiente, Sao, porfis? Ok, no, regrésale. Es como la respuesta. Gracias. Déjenme ver quién está por aquí. Abigail. Hola, ¿tienes una idea de lo que es la dislexia? La dislexia sí es como confundir una cosa con la otra, ¿no? O sea, en lugar de, no sé, por ejemplo, en la escritura a veces cambian las letras o las palabras. Pero esa ya sería como enfocada a otra área. Dislexia es como más en el habla. Ok. Pero sí lo confunden, exactamente. Muchas gracias. Sí. Ahora, Katia. Hace ratito nos mencionaba Abby de la escritura. Ese trastorno, ¿cómo se llamaría? Si el de hablar es dislexia, al momento de escribir, ¿qué sería? ¿Tienes alguna idea? No, la verdad no. ¿Alguien sabe cómo se llama ese trastorno? Yo, Sería- disgrafia. Ajá, sí, muchas gracias. ¿Cómo dijo? Perdón, pero de hecho me equivoqué. En dislexia, perdónenme, es el momento de la lectura, en dislexia. En disgrafia es en el aprendizaje de la escritura. Y ahora, ahora sí, para el aprendizaje del lenguaje oral, ¿cuál sería el término? ¿Alguien lo conoce? Discalculia. No. Para el lenguaje. Dislalia. No. Sería disfasia. Disfasia. Exactamente. Y ahora, Carla, explícanos qué sería discalculia. Discalculia es la dificultad como para entender matemáticas. Exactamente, por operaciones matemáticas. ¿Y alguien sabe qué sería la dispraxia? ¿La qué, perdón? Dispraxia. Para realizar, bueno, como dificultad para realizar algo. Exactamente. Una actividad motriz. Exactamente. ¿Y la disfemia? ¿Alguien ha escuchado ese término? No, que No, yo no. Disfemia se refiere al ritmo, a la fluidez y a la melodía. O sea, como que no tienen un ritmo al hablar o no lo comprenden. ¿Alguien sabe de la disnoxia? No. Sería como el reconocimiento perceptual de las cosas. Y por último, la dismusia, que sería se afecta en los aprendizajes musicales. A eso se le llama dismusia, pero ahorita los vamos a platicar. Siguiente, por favor. Ahora sí, en la dislexia es el trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base neurobiológica. Es una dificultad inesperada para el aprendizaje de la lectura y en un niño con inteligencia, motivación y
es como que es un poco difícil comprender que el niño con inteligencia, motivación y escolarización se confunda al momento de leer. Entonces ahí es como que ya pues sí, hay como un factor, pero no creo que sea factor. Es algo inesperado, pero se presenta. Siguiente, por favor. En la dislexia, la prevalencia es más prevalente y en este caso es más estudiado. Los estudios de prevalencia de distintos países dan unas cifras de entre 5 y 17% de la población, y los estudios poblacionales no muestran diferencias en las prevalencias según el sexo. Sí, o sea, no hay como que más en niños o menos en niñas. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas tenemos que hay dificultades en la adquisición de la conciencia fonológica. Existe una lectura lenta, poco automatizada y que requiere mucho esfuerzo. También existe dificultad para la aplicación de las normas ortográficas de forma espontánea. Y también existe la expresión escrita deficiente por poca noción de la morfosintaxis. Y existe una afectación variable de la comprensión lectora. Siguiente, por favor. En el diagnóstico, pues no existe ninguna prueba o ningún test específico para el diagnóstico de la dislexia, pero se va a basar en la historia clínica con antecedentes familiares de dificultades de lectoescritura, características del desarrollo y de los aprendizajes, y también se va a realizar un estudio neuropsicológico, y bueno, sí va a utilizar como instrumentos que valoran las distintas funciones cerebrales, pero no específicamente para la dislexia. Siguiente, por favor. En el tratamiento vamos a tener que se va a basar en asesorar y educar tanto a los padres como a los profesores sobre la dislexia con diferentes objetivos dependiendo de la edad del niño o el adolescente. Por ejemplo, en una primera etapa, que sería como de los 8 o 9 años, el objetivo será conseguir una lectura mecánica más precisa y fluida. Y bueno, más adelante es muy difícil mejorar la fluidez, por lo que el objetivo será ofrecer al niño estrategias compensatorias, como pueden ser técnicas de estudio o mejorar la expresión escrita. Siguiente, por favor. En la discalculia, como lo mencionaba Carla, es un trastorno específico en el procesamiento numérico y en el cálculo. Se va a manifestar en niños con una inteligencia normal y una educación convencional, como el resto de los trastornos de aprendizaje. Tiene una base neurobiológica y probablemente un componente genético. Siguiente, por favor. Aquí va a tener una prevalencia por igual en niños y niñas. No se conoce con exactitud la prevalencia, y aunque algunos estudios calculan aproximadamente el 5% de la población escolar, se estima que se trataría de una proporción inferior a la dislexia. Un poquito menos. Por favor, en la siguiente. En las manifestaciones clínicas vamos a tener que en la educación infantil es frecuente observar que al niño le cuesta comprender conceptos como más que y menos que, así como ordenar elementos por su tamaño, contar respetando una serie de forma aleatoria, pues algunas cosas como básicas. En la educación primaria suele fallar la aritmética básica, el concepto de cantidad y la ejecución de ejercicios aritméticos y la resolución de los problemas. Y en la secundaria vamos a tener que el chico utiliza mal los números en la vida cotidiana, comete errores de cálculo y necesita una calculadora para cálculos muy sencillos y no tiene automatizados hechos aritméticos. Siguiente, por favor. En el diagnóstico, pues como en los otros trastornos del aprendizaje, el diagnóstico de la discalculia va a ser clínico. Primeramente se realiza una historia clínica exhaustiva y posteriormente la evaluación neuropsicológica va a permitir que se objeten las dificultades y valorar cuáles son las funciones cognitivas alteradas y las que son preservadas. Siguiente, por favor. En el tratamiento, va a depender de la edad y entre otros aspectos, pero se debe de contemplar el mejorar el conocimiento del sistema numérico a través de múltiples representaciones, el consolidar la línea numérica mental, va a comenzar a trabajar con cifras y progresivamente se irá a complejidad. También se tiene que reforzar el sistema decimal para disminuir el uso de los dedos para el conteo, dejar de apoyarse en unidades y utilizar el sistema decimal para manipular cifras mayores. También se van a afianzar los conceptos de unidad, decena, centena y componer y descomponer los números.
También se debe de trabajar en comprender las operaciones básicas, trabajar los conceptos de suma y resta a través de diferentes formatos numéricos. Siguiente, por favor. Y bueno, los otros que estábamos platicando, esto nada más fue como los más frecuentes, sería la disgrafia, la disfasia, la dispraxia y la dismusia. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los trastornos de la comunicación. La siguiente, por favor. Tengo una duda antes de que sea. Bueno, aquí en los trastornos del aprendizaje son como independientes del retraso mental, o sí como que tal vez tienen como un CI bajo, pero no tanto para considerarte retraso mental, o no tienen nada que ver. Así es, regularmente o de manera común vienen ligados, pero recordando que retraso mental es una incapacidad, ¿no? Entonces, lo otro puede venir acompañado a este. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Cuando dicen en cuanto a la etiología que también se debe a factores ambientales, esto quiere decir, por ejemplo, si hablamos de discalculia, un ejemplo, ¿no? O sea, podría provocarse que la deficiencia de educación en matemáticas provoque esto. Vaya, es que factores ambientales se me hace como muy ambiguo, entonces no sé cómo que aplicaría. No entendí tu pregunta, Lili, o no la escuché bien. ¿A qué se refiere factores ambientales? ¿Si al contexto de la familia o a algo en específico para el retraso mental? Si estamos hablando de factores ambientales durante el proceso o durante un proceso que pueda afectar la oxigenación en el momento del nacimiento, ahí puede ser posible. ¿Sí? El retraso mental tiene diferentes aspectos, como nos los pusieron los compañeros. Uno, que pueda ser genético. Dos, puede ser perinatal. En el momento del nacimiento, que haya habido una hipoxia. Y esto le condicionó a muerte neuronal. Que esto mismo le condiciona a una parálisis cerebral y un retraso mental. Ahora, hay otro condicionante. Puede ser posible que en el aspecto congénito, o sea, dentro de la formación de este cerebro, haya habido alguna afectación. ¿Sí? En el desarrollo, demás, o otro factor ambiental puede ser posible la temperatura. El niño nace en perfectas condiciones, tiene una hipertermia que le condiciona a una crisis convulsiva y esto a una muerte neuronal. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro, Ali? Es todo aquello que le rodea a una circunstancia de pérdida de funcionalidad o funcionamiento neuronal. Ok, sí. Adelante. ¿Alguien más? Bueno, entonces
Tenemos que un trastorno de la comunicación puede afectar la audición, la voz, el habla, el lenguaje, o puede haber una combinación de esto. Aquí existen distintos tipos de trastornos de la comunicación, que bueno, tenemos los trastornos del lenguaje, que trastorno del lenguaje mixto, represivo y expresivo es el que va a identificar retrasos al desarrollo y dificultades en la capacidad para comprender el lenguaje hablado y producir el habla. En el trastorno del lenguaje expresivo, este va a identificar retrasos del desarrollo y dificultades en la capacidad para producir el habla. En el trastorno del habla y el sonido, que también es conocido como trastorno fonológico, este trastorno se va a presentar cuando un niño continúa teniendo dificultades para producir palabras con claridad, cuando pasa de cierta edad. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, que también es conocido como tartamudeo, este trastorno va a comenzar en la niñez y puede durar toda la vida. Y en el caso del trastorno de comunicación social, que también es conocido como pragmático, la persona que tiene ese trastorno va a tener dificultades con la comunicación verbal y no verbal, que no va a estar relacionado con una capacidad cognitiva reducida. La siguiente, por favor. En el caso de la etiología, vamos a tener que los trastornos de la comunicación pueden ser el desarrollo o adquirido, y bueno, esta causa puede estar relacionada con problemas biológicos como son anormalidades del desarrollo del cerebro o posiblemente la exposición a toxinas durante el embarazo. Esto va a incluir abusos de sustancias o toxinas ambientales como el plomo. Y bueno, pues en algunos casos también se considera que el factor genético es una causa contribuyente. Y bueno, regularmente, por razones desconocidas, se diagnostica más en niños que en niñas. La siguiente. Bueno, aquí en el cuadro clínico, pues cada niño va a experimentar síntomas y síntomas de manera diferente. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. No, creo que era Te escucho, pero creo que está en otra. el audio de Sí, es que tengo clase, bueno, mi hermana tiene clase, entonces no se me viene por culpa. No, disculpen, es que tenemos un lugar para todos. Bueno, les comento que cada niño va a experimentar síntomas de manera diferente. Los niños pequeños con trastornos de comunicación, estos no van a hablar de todo o pueden tener un vocabulario limitado para la edad. Algunos niños con trastornos de comunicación van a tener dificultades para comprender instrucciones simples o no van a poder nombrar objetos. Sin embargo, pues la mayoría de los niños con estos trastornos pueden hablar en el momento al entrar a la escuela, pero estos siguen, bueno, continúan teniendo problemas con la comunicación. En el caso de los niños en edad escolar, pues en consecuencia van a tener problemas para comprender y formular palabras, y los adolescentes van a tener más dificultad para comprender, usar ideas abstractas. En el caso del diagnóstico, pues aquí la mayoría de los... Carla levantó la mano. tenía una duda. Bueno, no sé si nos lo comentes ahorita, pero quería ver cuál es la diferencia entre un niño con autismo y un niño que padece de enfermedad, porque pues como lo estabas mencionando, no habla, ¿no? Entonces es una característica de niños que tienen autismo. Entonces quería ver. Sí, al final, pues yo le quería hablar de los niños de Asperger, entonces para mí una imagen que lo compara. Gracias. Para Alejandro, estos son trastornos del lenguaje.
no incapacidad de, por ejemplo, su incapacidad de diferente. Esta es lenguaje únicamente. Su sistema cognitivo es el que puede estar competitivo, su sistema de relaciones es el el niño no puede hablar correctamente de problemas de capacidad de comunicación. Sí. De hecho, por ahí hay una anécdota de un niño con autismo visual que no habla, hasta que el niño cumple 11 años y el niño le dice, es que no tengo nada que hablar, no tengo nada que decir. Y ella es demostrado con autismo profundo. Sí. Adelante. Gracias. La mayoría de los niños con trastornos de comunicación primero se va a referir a evaluación del habla y el lenguaje, para que se atienden de retrasos en la comunicación. Y bueno, generalmente se consulta con un psiquiatra infantil, especialmente cuando están presentes problemas emocionales o conductuales. Para tener una evaluación completa se involucran pruebas psicométricas. Estos exámenes pues, son diseñados para evaluar capacidades de razonamiento lógico, relaciones diferentes y desempeño del pensamiento. La siguiente, por favor. Tratamientos para los trastornos de la comunicación son físicos, ya que va a decir el proveedor de atención médica que da al niño. Los profesores de educación especial y los profesionales del habla, lenguaje mental se basan en lo siguiente. Para el tratamiento se basan en la edad, la salud global, historial médico, extensión del trastorno, tipo de trastorno, la tolerancia del niño a medicamentos o terapias específicas, las expectativas de uso del trastorno y la opinión o preferencia. Bueno, también hay un esfuerzo coordinado entre padres, profesores y profesionales del habla, lenguaje y salud mental que brindan bases para estrategias de tratamiento individualizado, donde incluye rehabilitación individual o grupal y pueden tener clases especiales o recursos especiales. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el trastorno generalizado del desarrollo. Donde el término, tenemos que el término del trastorno generalizado del desarrollo es utilizado ampliamente por profesionales para referirse a niños con autismo y trastornos relacionados. El trastorno generalizado del desarrollo incluye a lo que es el trastorno del espectro autista y síndrome de Asperger, donde esta es una alteración grave y generalizada de varias áreas del desarrollo, donde hay habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar del trastorno del espectro autista, que este trastorno es un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento. Aquí en el autismo se puede diagnosticar en cualquier edad y se conoce como un trastorno del desarrollo. Esto es porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros 2 años de vida. Las personas con trastorno del espectro autista pues van a tener dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas, van a tener intereses limitados y comportamientos repetitivos, van a tener síntomas que afecten la capacidad de esta persona para desempeñarse en la escuela, el trabajo y pues otras áreas de la vida. La siguiente, por favor.
Aquí la palabra espectro es la que va a describir el autismo y esto ocurre en grupos étnicos, raciales y económicos y puede durar toda la vida. Los tratamientos y servicios solo pueden mejorar los síntomas. La siguiente, por favor. Bueno, en caso de señales y síntomas, tenemos que las personas con estos trastornos van a tener una dificultad para comunicarse e interactuar socialmente, además de que van a tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Entre los comportamientos de comunicación e interacción social se incluyen que hagan poco contacto visual o hacerlo de manera inconsciente, que tengan la tendencia de no ver o de no escuchar a las personas. Pueden compartir rara vez los objetos o las actividades que les gustan, señalándolos o mostrándoselos a otros. No responden o demoran en responder cuando se les llama por su nombre o mediante otros intentos verbales para captar su atención. Pueden tener dificultad para seguir las conversaciones y, a menudo hablan durante largo tiempo sobre un tema que prefieren, sin permitir que otros tengan la oportunidad de responder o sin darse cuenta cuando los demás accionan con indiferencia. Pueden tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que está diciendo. Va a haber un tono visual de voz que pueda sonar como si estuvieran cantando o un tono motoro que puede ser similar al de un robot. Y también van a tener problemas para comprender el punto de vista de otra persona o poder predecir o entender las acciones de otros. La siguiente, por favor. Entre los comportamientos restringidos o repetitivos se pueden incluir que repitan ciertas conductas o tener comportamientos inusuales como repetir palabras o frases, que este comportamiento es llamado ecolalia. Mostrar un interés intenso y prolongado en ciertos temas como números, detalles o datos. Pueden mostrar demasiado interés en ciertas cosas, como en objetos, en movimiento, en partes de algunos objetos. Molestarse por algún cambio leve en la rutina. Ser más o menos sensibles que otras personas a estímulos sensoriales, como tener sensibilidad a la luz, ruido, textura de la ropa o de la temperatura. La siguiente, por favor. Las personas con estos trastornos pueden tener dificultad para dormir, ser irritables, aunque estas con trastorno pueden enfrentar muchos retos. También puntos como son que sean capaces de comprender detalladamente cosas y recordar la información por largos periodos de tiempo, tener una gran memoria visual y auditiva y sobresalir en matemáticas, ciencia, música y arte. La siguiente, por favor. En el caso de la etiología, pues realmente no se saben las causas exactas, pero existen estudios donde mencionan que los genes pueden actuar junto con las influencias del entorno, y las influencias del entorno es que tengan hermanos con trastorno del espectro autista o tener padres o madres mayores, ciertas afecciones genéticas, por ejemplo, las personas con trastorno con el síndrome de Down, síndrome de cromosoma X frágil y síndrome de Rett, estas son las más propensas a tener algún trastorno del espectro autista. También que hayan tenido un peso bajo al nacer, pero también recordando que no todas las personas que tienen estos factores de riesgo tendrán autismo. La siguiente, por favor. En el caso del diagnóstico, aquí tenemos que los médicos diagnostican trastornos del espectro autista al observar el comportamiento y desarrollo de una persona. Por lo general se diagnostican de manera confiable del trastorno del espectro autista a lo largo de los 2 años de vida. El diagnóstico se hace en niños, adolescentes y adultos. En este caso yo solo puse el de niños y les voy a mencionar nada más el de adolescentes. El de los niños va a tener 2 etapas. La primera etapa va a ser la evaluación del desarrollo general durante chequeos periódicos. Aquí van a tener un chequeo periódico con el pediatra. Se va a evaluar a los niños para detectar retraso en el desarrollo. Sus primeros chequeos periódicos serán en los 9, 18 y 24 o 30 meses. La evaluación específica para trastornos del espectro autista debe hacerse en consultas de 18 y 24 meses. Y los niños de alto riesgo incluyen
bueno, van a ser los que tengan familiares con esos trastornos, muestren comportamientos relacionados con el espectro autista, padres o madres mayores, afecciones genéticas o que hayan nacido con un peso muy bajo. En la segunda etapa es una evaluación adicional, donde esta segunda evaluación se va a realizar con un equipo de médicos y profesionales de la salud. Y permítanme tantito, por favor. Ok, el equipo que se incluye es un pediatra, un psicólogo o psiquiatra infantil, un neuropsicológico y un patólogo del habla o del lenguaje. Bueno, también en esta segunda evaluación se pueden medir las siguientes habilidades que son cognitivas o del pensamiento, lenguaje y las necesarias para realizar actividades diarias de forma independiente o apropiada para la edad como comer, vestirse o ir al baño. Ah, ok. Regresa, porque es que no puse el de los adolescentes, pero en el diagnóstico de los adolescentes o niños más grandes, los síntomas de estos trastornos van a ser detectados primeramente por padres, maestros y posteriormente van a ser evaluados por el equipo de educación especial en la escuela, recomendando que estos niños vayan a un pediatra o se atiendan con un médico de atención primaria o un médico que se especialice en trastorno del espectro autista para una evaluación adicional. Y ahora sí, siguiente, por favor. Aquí el tratamiento va a ser plano y la atención adecuada puede disminuir dificultades que tienen las personas al mismo tiempo que les ayuda a aprender nuevas habilidades y pues estas van a aprovechar al máximo sus fortalezas. Los medicamentos que para una persona con estos trastornos pueden tener menos, gracias a los medicamentos van a tener menos problemas, como van a controlar la irritabilidad, la agresión, los comportamientos repetitivos, la hiperactividad, problemas de atención, ansiedad y depresión. La siguiente, por favor. Y bueno, también va a existir terapia conductual, psicológica y educativa como tratamiento, que se va a remitir a las personas con estos trastornos a médicos especialistas. Existen programas que son altamente estructurados e intensivos y pueden involucrar a padres, madres, hermanos y demás miembros de la familia. Pueden ayudar a las personas con trastorno del espectro autista para aprender las habilidades necesarias para vivir independientemente, reducir los comportamientos desafiantes, aumentar o robustecer las fortalezas, aprender habilidades sociales de comunicación y del lenguaje. ¿Tienen alguna duda? ¿Por qué sigue síndrome de Asperger? ¿No? No. Yo, por lo que recuerdo, hay diferentes grados de autismo. ¿Estoy en lo correcto? Creo, no lo Diana. Sí, profesora, pero no los tengo. Hay que exponerlos, por favor, porque no es lo mismo un espectro. El espectro estamos hablando de dejo, ¿sí? Que puede llegar a tener rasgos sin presentar la totalidad del problema. Puede ser posible que este espectro esté determinado o esté encaminado, por ejemplo, hacia la depresión, hacia niños que pueden tener problemas de relación únicamente, que no pueden llegar a relacionarse con sus compañeritos y se aíslan. Sí, Ali. Bueno, yo me preguntaba en
cuanto al diagnóstico. Si se puede, bueno, es que no sé cómo formular mi pregunta, pero recuerdo que en los artículos que había revisado hablaban del DSM-5 para ayudar a diagnosticar, pero del DSM-5. Ajá. ¿Es, digamos, una guía directa para el diagnóstico o solo es como un catálogo para describir las enfermedades? De hecho, el DSM-5 es el catálogo principal de cualquier afección mental. Pero en alguna ocasión comentábamos con Sao que el DSM-5 pareciera que todo es lo mismo y nada más hay aspectos muy específicos de cada patología que la distingue. Entonces, por ejemplo, para diagnosticar a un niño con autismo, tendríamos que hacer pruebas desde orgánicas, por ejemplo, una tomografía, una resonancia magnética, para ver si no son afecciones de entrada, que hubiera alguna deficiencia en la estructura. Por ejemplo, que pudiera tener una microcefalia. O sea, que alguna de las áreas del cerebro, nada más a primera vista anatómica, no esté funcionando de manera, no haya crecido, no se haya desarrollado. Después nos vamos por problemas funcionales. Primero anatómicos, después funcionales. Para esto yo voy a hacer un electroencefalograma para ver si esa comunicación eléctrica, y estoy hablando del sistema eléctrico cerebral, si esa comunicación de los impulsos cerebrales está de manera adecuada. Si no lo está, entonces ya me voy por neurotransmisores o neuroquímicos. Si la serotonina está baja, si algún ácido elemental para esa comunicación esté afectado. Y después ya me voy a los comportamientos. ¿Sí me explico? Entonces tendríamos que ir descartando cada uno. Y esto me puede permitir un diagnóstico más certero. ¿Cómo puedo decir o cómo puedo asegurar que no nada más dándole uno de los ácidos necesarios para esa comunicación, comunicación eléctrica o neuronal, el espectro autista disminuye o se quita? Obvio, si dejo de darle ese neuroestimulante, pues puede ser posible que regrese al mismo estado, ¿no? Porque su cerebro no está produciendo esos neuroquímicos. Sí, ahora, ¿qué me dice el DSM? Les comentaba que era lo que estábamos comentando con Sao. Pareciera que el DSM todo lo relaciona con depresión. Ahorita después cuando veamos depresión y demás, esquizofrenia, se van a dar cuenta. Entonces no es lo ideal. Se aplican otros tests. Entonces también nos tendría que hablar, Carla, ¿cómo lo voy a diagnosticar? ¿Sí? No nada más con el DSM-5, ¿no? O sea, o con el solo hecho de que presente una u otro comportamiento, ya, voy a decir que es autista. ¿Y qué grado de autismo? ¿Sí, Carla? Profesora, yo tenía entendido que son 3 grados de autismo que están relacionados directamente tanto en el habla como en el comportamiento. Y bueno, el grado 1 se centra en que, aunque está
Bueno, ajá, espera. Aunque es difícil la relación o las relaciones, aún se puede dar. O sea, no es como que tan marcado. En el grado 2 pues ya es aún más marcado y en el grado 3 no hay, de hecho, ninguna interacción social. Y respecto a los comportamientos, en el grado 1 sí hay una interferencia, pero ah, no en gran nivel. En el grado 2 hay como una interferencia frecuente en las relaciones y ese es en el grado 2, perdón, y en el grado 3 sí hay una interferencia muy marcada, a lo que yo recuerdo que había leído en algún momento. Así es, efectivamente son 3 grados de nivel o 3 niveles de autismo. En el primero tendríamos que estar hablando de que puede haber una intervención para mejorar estas relaciones con el entorno. Y si mejoramos esas relaciones con el entorno, va a haber o va a propiciar una adquisición de conocimientos. Sí, entonces en el segundo estamos hablando sobre terapias y demás, ¿no? Puede ser el primero algún neuroquímico, en el segundo terapias y neuroquímico, y en el tercero ya va a haber una incapacidad de relacionarse con el medio externo. ¿Sí? Efectivamente son 3 niveles, Mara. Gracias. Pero sí nos tienen que determinar exactamente cuáles son esos 3 niveles. Por favor, Carla. Soy yo, profesora Diana. Ah, por favor, Diana, disculpa. Sí, profesora. Ok, perfecto. Continúa, por favor. Bueno, ahora vamos con el síndrome de Asperger, que este es uno de los trastornos del espectro autista. Y bueno, aunque los síntomas de aquí se presentan a una edad temprana, el síndrome de Asperger suele diagnosticarse cuando el niño está en edad escolar. Esto, ocurre al igual que en otros trastornos, y los científicos pues exactamente no saben la causa del síndrome, pero se conoce que el cerebro con esta afección funciona de forma diferente al de una persona que no lo tiene. Los niños con síndrome de Asperger no tienen retraso del lenguaje y por definición tienen un coeficiente intelectual al mismo nivel o superior al de la mayoría de los niños, y los niños con otros trastornos del espectro autista pueden tener un retraso del lenguaje y un coeficiente intelectual de cualquier nivel. Aquí, les puse una imagen donde menciona las 5 características del síndrome de Asperger, que la primera es falta de empatía y poca preocupación por los demás. Suelen ser perfeccionistas, no miden peligros, suelen apegarse a un objeto o tema en particular y tienen problemas para hacer contacto visual. Siguiente, por favor. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos que las personas con este síndrome tienen problemas con destrezas sociales, emocionales y de comunicación, y además tienen conductas e intereses inusuales. Los niños y adultos con el síndrome de Asperger pueden tener problemas para comprender sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos. Van a tener dificultades para entender el lenguaje corporal, evitar contacto visual, desear estar solos o querer interactuar, saber cómo hacerlo, tener intereses muy específicos o a veces obsesivos, hablar solo acerca de ellos mismos y sus intereses, hablar de forma poco inusual o con un tono de voz extraño, van a tener dificultad para hacer amigos, se van a notar nerviosos en grupos sociales o grupos sociales grandes, pueden ser torpes o descuidados, tienen rituales que se niegan a cambiar, como una rutina muy rígida para irse a dormir, realizar movimientos repetitivos o extraños y tener reacciones sensoriales poco comunes. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí les tengo esta imagen, que es un cuadro comparativo sobre el autismo y el síndrome de Asperger, donde en el autismo tenemos que hay un coeficiente intelectual generalmente por debajo de lo normal,
Y en cambio en Asperger va a haber un coeficiente intelectual generalmente por encima de lo normal. El diagnóstico se va a realizar normalmente antes de los 3 años en el autismo y el del Asperger se realiza después de los 3 años. En autismo va a haber un retraso en la aparición del lenguaje. En Asperger, pues será una aparición del lenguaje en tiempo normal. Alrededor del 25%, pues van a ser no verbales. Y aquí todos van a ser verbales. La gramática y el vocabulario van a ser ilimitados en el autismo. En el de Asperger, la gramática y el vocabulario puede ser por encima del promedio. El autismo va a tener un desinterés general en relaciones sociales o van a desear no tener amigos. Aquí va a haber, en el de Asperger va a tener un interés general en relaciones sociales donde van a desear tener amigos. Y bueno, en autismo van a tener una tercia parte de estas personas pueden tener convulsiones. En Asperger va a haber una incidencia de convulsiones igual que el resto de la población. En autismo van a tener un desarrollo físico normal. En el de Asperger va a haber una torpeza general. En autismo ningún interés obsesivo, ningún interés obsesivo de alto nivel. En cambio en Asperger va a tener intereses obsesivos de alto nivel. El autismo, pues aquí los padres van a detectar problemas alrededor de los 18 meses de edad. En cambio, con Asperger, los padres van a detectar problemas alrededor de los 2 años y medio. Y bueno, en el autismo, las quejas de los padres son los retrasos en el lenguaje. Y Asperger, las quejas de los padres son los problemas del lenguaje o en la socialización y la conducta. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Solo me faltaría exponerle los grados del autismo. Por ejemplo, una pregunta. Ahorita en la diapositiva anterior donde se habla de Asperger, que dices que se detectan problemas a partir de los primeros años, ¿cómo qué tipo de problemas serían? Pues que empiecen a tener problemas de lenguaje, comunicación, o sea, sus padres van a detectar eso y entonces es cuando tienen que acudir con un especialista. Ya cuando, por ejemplo, que el desarrollo no sea normal al de un niño promedio, eso sería Ajá, como el primer problema. de hecho leí en un artículo que estos niños a la edad de 18 meses pueden no atender al nombrado o cuando se les habla por su nombre pueden no hacer caso. Entonces esto también puede ser un síntoma y es cuando ahí se empieza a sospechar. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo. Dices que a partir de los 18 meses presentan como algunas características. Yo tenía entendido que a partir de los 3 meses muestran como algunas señales que, no sé, el recién nacido se muestre pues irritable o que esté retraído. Pero bueno, no sé si es a partir de los 3 meses, como yo tenía entendido, o a partir de los 18. Es que el diagnóstico entre más temprano se pueda lograr sería lo ideal. ¿Sí? Si tú no tienes referente en cuanto al desarrollo del niño sano, pues vas a decir, entonces, ¿hasta qué momento? ¿Sí? Pero nos puede dar indicios desde que nace, que no quiera comer, que todo el tiempo esté despierto, pero se voltee, que a los 6 meses no se quiera sentar, no te vea los ojos, esas famosas sonrisas que dicen, es que ella se rió, mira, se está riendo.
¿sí? No están presentes. Pero si tú no tienes un referente, ¿cómo te vas a dar cuenta? Regularmente cuando es el primer hijo el que presenta este tipo de patologías, se dan cuenta hasta los 2 años o hasta el momento en que van a entrar a un centro de cuidado. Por ejemplo, a la guardería, al kinder, o a una instancia donde hay otros referentes. Sí, entonces, si tú tienes esos comparativos, te vas a dar cuenta antes. Están diciendo a los 18 meses, porque a los 18 meses el niño ya tendría que estar interactuando con un entorno social, aunque sea la familia. O sea, ya va a llegar el papá y le va a pisar los brazos, ya va a empezar a jugar, ya está sentado a la mesa. ¿Recuerdan la lactación? La lactación ya te formar parte de la mesa familiar. Entonces mi pregunta es esa, ¿cómo te vas a dar cuenta? O sea, que se presente, digamos, a partir de los 3 meses, nos va a servir como antecedente para, en este caso, que es normalmente a los 3 años, si es que existe un autismo o un síndrome de Asperger. Exacto. ¿Cómo diferenciarlos, no? O sea, aquí nos dicen coeficiente intelectual que generalmente por debajo de lo normal. ¿Cómo le vas a hacer el coeficiente intelectual a un niño de 3 años? Entonces, yo me remonto al neurodesarrollo normal. Eso es lo equivalente al coeficiente intelectual. El neurodesarrollo. ¿Recuerdan las etapas? ¿Sí recuerdan eso? De pediatría. Que tenemos 2 escalas muy utilizadas. Uno es el Badenela y el otro es el EDI. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el neurodesarrollo? Les digo que en este caso sería el coeficiente intelectual en un niño de 3 años. No le voy a decir, a ver, ponte a leer, ponte a razonar, que viene siendo para poder medir su coeficiente. ¿Pero ella se la dejó directamente? ¿No? Entonces tendríamos que buscar herramientas diferentes. Dejamos de compartir, por favor. Plan de criterios para el diagnóstico del trastorno, no del espectro. Por eso es que les digo, cada uno de nosotros puede tener un espectro o un grado, según lo que nos dijeron, ¿no? Vean, existe un total de 6 ítems de 1, 2 y 3, con por lo menos de 2 de 1 y 1 de 2 y de 3, para poder valorar un diagnóstico autista. El número 1 es atención cualitativa de la interacción social. ¿Cómo está relacionando ese niño con el entorno? Y si estoy hablando de un niño de 3 meses, ¿cómo se relaciona con el padre, con la madre o con su cuidador? Manifestada al menos por 2 de las siguientes características. A. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son contacto ocular, lo que te decía, expresión facial, las muecas, las risas, posturas corporales, si me protejo, si me abrazo, si me retraigo, si siempre estoy en posición fetal, y gestos reguladores de la interacción social, como el hecho
de querer irse con alguien más que no esté en su entorno. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de desarrollo. Aquí ya me está hablando de un nivel de desarrollo. ¿En qué etapa está ese infante? Tiene 6 años, ya va a entrar a la escuela. Se quiere quedar en la escuela, llora, se aferra, cuando ya tuvo que haber tenido al menos 1 año de kinder. Para eso la educación preformal, revisar todas esas alteraciones o todas estas cuestiones. Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas, disfrutes, intereses y objetivos. Por ejemplo, no mostrar, o sea, siempre las cosas van a ser de él. Y si tiene su mantita es de él. Y estamos hablando a los 6 años. Traer o señalar objetos de interés. No lo tiene. Sí. Falta de reciprocidad social o emocional. Que llegue el papá, la mamá o la abuelita. Y mira, el infante para nada muestra ese interés emocional. De hecho, su expresión de la cara es nulo. O sea, está así, sin expresiones. 2. Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por 2 de las grandes características. Alteración cualitativa. 1. Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral. No acompañado de intentos para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación como las onomatopeyas, tales como gestos o mímica. Guau, guau, miau, chocho. O sea, que no haya una comunicación. En sujetos con una habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener una conversación con otros. De repente está hablando según el grado de autismo que tenga, está medio relacionándose con los otros y de repente se va. Sin que estas idas sean crisis de ausencia. Entonces, lo primero, si un niño se va, no quiero pensar que ya tiene autismo. Puede ser posible que tenga una crisis de ausencia y yo lo esté confundiendo con un trastorno autista. C. Utilización estereotipada y repetida del lenguaje o lenguajes idiosincrásicos. Sí, estas hematopeyas que estén utilizadas todo el tiempo y que no pueda comunicarse con el otro o con mímica. Por eso es tan importante revisar ese neurodesarrollo, en qué etapa va el infante, que ya tenga 5 años y no te hable o no te diga que quiere y únicamente te señale con la mano o te diga o te haga gestos. D. Ausencia de juego realista espontáneo. ¿Cuáles son los juegos realistas espontáneos? Vamos a jugar a la comidita. Vamos a jugar al doctor. Y que haya ausencia, este es otro dato. Variado o de juego imitativo social propio del nivel de desarrollo. El niño de 6 años empieza a jugar a algo que quisiera hacer al crecer. Empiezan a jugar al doctor, empiezan a jugar al psicólogo, al bombero, bla, 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 incluyendo futbolista y todas esas cosas que le llaman la atención a esta edad. El 3.
patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes características. ¿Cómo lo voy a evaluar? De esta manera. Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés que resultan anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo. Que quisieran, ven, ¿cómo es ponerlo aquí? Ven una novela de asesinato y que el niño juegue a eso, nos puede dar un dato. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales, que forzosamente tengan que hacer lo mismo, pero para poder hacer otra actividad. Por ejemplo, que les pongas un suéter determinado y el niño no sale si no deja sus zapatos puestos, sin ser o confundirlo con el trastorno obsesivo compulsivo. No, estas son rutinas. El niño se tiene que parar a las 8 de la mañana, tiene que peinarse con su peine, ¿sí? Tiene que sentarse en su silla, tiene que tener su mantel y todas estas rutinas antes de salir. Ah, pero cuidado que regularmente se pone que está mojado, ya no los hace salir. ¿Sí? Por eso dicen no funcionales. Manieterismo, motores estereotipados y repetitivos. Por ejemplo, sacudir o girar las manos o dedos, o estar así, o estarse moviendo, pero de manera repetitiva. O movimientos complejos de todo el cuerpo. Por eso se confunde con el Asperger, ¿sí? Y con Tourette. Preocupación persistente por parte de objetos, por partes de objetos. Si tú le quisieras regalar un carrito y que este carrito fuera diseñado de tal manera que no tuviera ruedas y que fuera un carrito minimalista, por decir algo, que no tenga ruedas, si no trae ruedas, para él no es un carro. ¿Por qué? Porque su construcción abstracta que lo rodea está disociada, o sea, está fracturada, ¿sí? Vean al niñito de la imagen. ¿Cómo se fijan exactamente en toda la construcción? Y si en un determinado momento se les pierde un objeto totalmente de su interés y de su aprecio, y ustedes quisieran reemplazarlo con otro exactamente igual, pero exactamente igual, el niño va a ser capaz de reconocer que no es su objeto de preferencia. Por el olor, por una mancha, por lo que ustedes quieran. Ellos perfectamente se dan cuenta. B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas. Ya vimos el comportamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿dónde más voy a evaluar? Que aparecen antes de los 3 años de edad. Lo que nos decías, Katia. Interacción social, lenguaje utilizado en la comunicación social, juego simbólico o imaginativo. Y el C sería el trastorno, no se explica mejor por la presencia de un trastorno de red, o sea, o de red. Se puede decir de retraso o de un trastorno desintegrativo infantil. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, creo que va quedando un poquito más claro, ¿no? Sí. Entonces, desde nacimiento hasta el primer año de vida,
Lo que estábamos diciendo, o sea, si hay oportunidad, parecen diferenciarse de un bebé normal. Sin embargo, se notan algunas diferencias como que son exageradamente buenos o tranquilos. O sea, el niño se despierta y en verdad no llora, no te pide de comer, no te dice, o sea, la manera en que el niño tiene para comunicarse con su medio que le rodea o su medio externo, regularmente es el llanto. Por eso dicen que las mamás son medio brujas, porque saben diferenciar cuando el llanto es de comida, bueno, por hambre, por alguna una patología, una enfermedad que esté cursando el bebé, porque ya se le ensució el pañal o porque hay una textura en la ropa que le esté molestando, ¿no? Entonces, estos niños ¿no? Son bien, pero bien tranquilitos. Comen y duermen y no necesitan mayor atención. Bebés pasivos y no dan trabajo a sus madres. Pero después les van a dar el triple, ¿no? 2. A veces pueden ser muy llorones sin que se sepa la razón. Otros niños tienen periodos de llanto permanente. Irritabilidad, lo que les comentaba hace ratito. O sea, no sabes, o sea, ya le cambiaste el pañal, ya le buscaste, ya lo pusiste de cabeza, ya lo manteaste, ya le hiciste, el niño sigue con una tía, ¿no? Se va a extremos. Y 3 generalmente son hipotónicos y no acompañan con ningún movimiento corporal de anticipación el hecho de ser cogidos. Una vez que los toman en brazos, no se acomodan al cuerpo del otro. Entonces parecían un muñeco de trapo. Ya ven que un bebé lo cargas y inmediatamente se acurruca hacia ti. ¿Sí? Estos niños no. Los bebés no autistas se amoldan al cuerpo del adulto, lo que les acabo de comentar. Bueno, entonces, la respuesta es nula o casi inexistente a los estímulos táctiles, a la voz de la madre, pero pueden ser muy sensibles a los sonidos que ellos mismos producen. 2. No miran a los ojos a las personas que están ante ellos, no dirigen la mirada y cuando miran a alguien su mirada lo atraviesa. O sea, no la fija. No establecen contacto social. Vean, desde el primer año de vida en adelante, llaman la atención la falta de adquisición del lenguaje. El niño no te puede ni decir papá, mamá, agua, nada. Dicen algunas palabras, pero no tienen comunicación. O sea, no hay una significancia entre la palabra y el mensaje. Únicamente por repetición, ¿sí? Como el lorito. Frecuentemente repiten la última palabra de lo que oyen. La entonación al hablar es monótona y hablan en tercera persona singular. O sea, no es Katia. Para Katia no es Katia. ¿Sí me explico? Katia dice, es que a Katia le gusta esto. Sin embargo. No. No, momento, aquí está la mía. Gracias, sí. Persona singular, entonces estamos ya le gusta su muñeca, pero lo dice Katia. No dice a mí me gusta la muñeca. ¿Sí me explico? Se observa falta de intencionalidad al ocupar las palabras. No hay una comunicación. En los movimientos que realizan no se observa un juego simbólico ni estructurado, sino más bien automatismo y estereotipia. Las estereotipias son cuando se autogratifican o se consuelan, que se agarran y hacen esto. O hacen esto. Es una manera de consuelo.
Usa los objetos para deslizarlos, hacerlos girar, morderlos o chuparlos. ¿Aquí de qué nos está hablando? En la construcción de la personalidad, en la fase oral, y estamos hablando que el niño ya tiene 1 año. ¿Sí? ¿Sí me siguen, chicos? Ok. En la 3 hay tendencia al aislamiento, intolerancia a los cambios de rutina. Si esta se cambia, puede tener reacciones imprevisibles. A veces hay cambios bruscos del humor, con rabietas o autoagresiones. El niño en esta etapa, bueno, en este rubro, es el niño que se pega, que empieza a pegarse porque lo que necesita es tener ese contacto con sí mismo. Ya sea que se pegue con su propio cuerpo o se azote. Entonces, ya estamos hablando de un autismo grado 3, ¿no? Son insensibles a los ruidos fuertes, pero pueden prestar atención a los débiles o a los que ellos mismos producen con sus manos y su cuerpo. Que empiecen. ¡Ah, sí! Gracias. ¿Ok? Ya tengo hambre. 5. Generalmente tienen hipoalgesia, por lo que sus padres suelen considerarlos valientes. Se pegan, pero no lloran. Pero aquí no es que no les duela, sino no le dan significado a esa sensación. Y por lo tanto no hay una comunicación hacia afuera. Ya les estoy diciendo, es que me duele. ¿Por qué no lloran cuando se lastiman? No es que sean valientes, no saben cómo expresar. No establecen relaciones con sus padres, con los cuales no juegan. No se observa un juego paralelo ni comparativo. El niño ya debería de estar subiendo escaleras, si ustedes quieren, que es una travesura, ¿no? Pero no lo hay. No se conoce con certeza su etiología, por lo que no existe un tratamiento específico. Estos son otros criterios y estos no me los da el SM5. ¿Sí, verdad? Su evolución depende de si adquirió lenguaje o no, si se asocia con retardo mental, lo que en algún momento nos preguntaban, ¿no? Si era solito o podía estar asociado el trastorno mental, no, el retardo mental con otra afección. Si se asocia con anomalías neurológicas o endocrinas. Vean la importancia aquí del tamiz neonatal, ¿no? Una de las causas de algún trastorno mental. Rara vez es capaz de automanejarse en forma independiente. Va a ser dependiente todo el tiempo dependiendo del grado de autismo que tenga. Pero sí puede realizar algunas tareas y colaborar en la casa, dependiendo, ¿no? Pueden alcanzar un desarrollo sexual satisfactorio, pero hay una falta de interés en él. En el sexo opuesto y tienen relaciones sexuales. Regularmente se autogratifica. Entonces hay que tener cuidado, digo, finalmente son niños que pueden estar aislados. Es más frecuente la presencia de autismo en hombres que en mujeres. Eso nos lo dijo Lupita, ¿sí? Diana. Diana. No se han observado influencias socioculturales o socioeconómicas que puedan observarse como causales. Su frecuencia es de 4 a 5 casos por 10,000. ¿Con qué lo voy a comparar? Con el mutismo selectivo, cuando el niño no quiere hablar, como les comentaba, porque no tiene algo que comunicar. Para él, mejor se queda callado.
En este caso, el niño trata de comunicar con otros por otros medios, que no sea el lenguaje verbal, pues no hay perturbación de la comunicación social. ¿Sí? Trastorno del lenguaje expresivo o comprensivo. Solo atañe al lenguaje y no va acompañado del todo el resto de los síntomas autistas. Y podríamos clasificarlo en alguno de los trastornos del lenguaje y no necesariamente como autismo. Retardo mental. El niño con retardo establece contacto con los demás, tienen intereses simples, no tienen estereotipias. Permítanme. ¿Qué pasó, mi amor? Ujú. Ajá. Pues ahorita lo que nos interesa es el chiquito, no me alcanza para el otro. Ujú. Para el grande, ajá. Y si necesitas dinero en mi cajón ahí, que te lo haga. Ahora. Bye. Disculpe. El niño con retardo establece contacto con los demás, tiene intereses simples, no tiene estereotipias, es torpe con las manos para tomar los objetos. Aquí me falta una A. Por su parte, el niño autista es capaz de generar movimientos muy finos. El problema es la comunicación. ¿Sí? Síndrome de Asperger. No hay retardo en la aparición del lenguaje, pero no comparte intereses con los demás. No hay reciprocidad emocional ni social y hay adherencia a las prácticas. ¿Cuál es el tratamiento? No hay tratamiento medicamentoso específico. Algunos medicamentos actúan sobre la inquietud, la agresión, alteraciones del sueño, pero no van a modificar el cuadro. Van a mantenerlos más tranquilos. La psicoterapia y otros tratamientos como psicopedagógicos y fonoaudiológicos contribuyen a crear hábitos y conductas sociales que les permiten interactuar de mejor forma. Pues el autismo no se va a afectar. Es importante oír a los padres admitiendo que ese trastorno en coterapeutas. Pues sí, ¿de qué manera el entorno puede el niño? Sí, el niño necesitamos saber que haya una interacción, no hay más que este entorno sea coterapéutico. ¿Sí? Bueno, ahora los criterios de trastornos de Asperger, para que veamos la diferencia. Hay A y B. El A correspondiente a la alteración cualitativa de la integración social, manifestada al menos por dos de las siguientes características. Aguas, porque la línea es muy delgada. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, pero hay un contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social. Recuerdan que el autismo no tiene esto. Y dos, incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas al nivel de desarrollo del sujeto, pero sí la hay. Y el 3, ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas. Los ejemplos: no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de interés. ¿Recuerdan en el autismo cómo es? Ausencia de reciprocidad social o emocional. Aquí así. Y el B, patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos o estereotipados. Igual, les digo que es la misma. Los mismos criterios, que le vamos a buscar cosas diferentes, es bien cierto.
Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y receptivos que no son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo. ¿Sí? Y el 2, adhesión aparentemente inflexible a rutinas rituales, específicos no funcionales, pero el niño con Asperger sí se pone el suéter diferente. O sea, no hay problema con él. Y en el autista, recuerden que no sale. Manierismo, motores estereotipados y repetitivos. Aquí nada más juega con su cuerpo que puede ver. Sobre todo con las manos y con los pies. Son niños que siempre están moviendo sus manos y sus pies. Y a 4, preocupación persistente por parte de objetivos. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral, pero aquí ya hay un área laboral que el individuo puede estar más grande, o sea, puede lograr una interacción y otras áreas importantes de la actividad del individuo. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo. A los 2 años de edad utiliza palabras sencillas, a los 3 utiliza frases comunicativas. Recuerdan que en el autismo no. Y en el E, no hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognitivo, ni en el desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia. Y el F, no cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de la esquizofrenia. Vean, a la niña los movimientos, sus manitas, sus piecitos, algo que regularmente ve. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Cuando nos mandó lo de la conferencia de diálogos de confianza, ahí mencionaban lo del el espectro autista y mencionaban que un subgrupo, se podría decir, o una clasificación del autismo era lo de Asperger, y en su mayoría pues los niños padecen Asperger, ¿no? Pero hay otro trastorno igual, pero que es un poco más severo. ¿Ese cómo se le conoce? Perdón, ese no lo recuerdo. Es el de Red. Ah, el de Red. Oh. ¿Y ese cómo se diferenciaría? Perdón. ¿Quieren verlo? Lo tenemos en la presentación. Bueno, yo sí. Digo, no es parte, pero finalmente aparentemente normal. Ese niño nace sano y no hubo alguna alteración, no hay un retraso en el crecimiento intrauterino, el peso es normal, el niño aparentemente nace sano, come, pues ese contacto, esa vinculación inmediata del recién nacido es normal. Desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses después del nacimiento. El problema viene entre el 6º y 8º, según las bibliografías. ¿Sí? La circunferencia craneal es normal y no hay problema, ¿sí? Aparentemente o anatómicamente no hay ninguna variante. Puede ser posible que en el autismo sí sea determinante. Y B, aparición de todas las características siguientes después del periodo de desarrollo normal. Hay una fractura. Hay una desaceleración del crecimiento craneal entre los 5 y 48 meses de edad. ¿Sí? Que no hay una relación entre una hidrocefalia o algo que haga que ese cráneo se modifique. Pérdida de habilidades manuales interaccionales previamente adquiridas entre los 5 y 30 meses de edad, con el subsiguiente desarrollo de movimientos manuales estereotipados. Si a los
12 meses el niño ya empezaba a comunicarse con el exterior, aquí se fracturó. Ve, por ejemplo, escribir o lavarse las manos. Se perdió. 3, pérdida de implicación social en el inicio de trastorno, aunque con frecuencia la interacción social se desarrolla posteriormente, pero aquí ya empieza a retraerse. El niño iba todo bien y de repente ¡zas! Lo llevas al médico y dice, ¿no tuvo algún proceso convulsivo o un periodo convulsivo? No, nada. O algo que lo haya condicionado, hipoxia, nada. ¿Sí? Que se haya querido ahogar o haya querido tener una broncoaspiración. Mala coordinación de la marcha o de los movimientos del tronco. Y 5, desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado con retraso psicomotor grave. Hazte cuenta que el niño se vuelve un niño lactante. ¿Sí? Sí. Entonces, diagnosticas un espectro autista y que no haya una deficiencia con un trastorno del lenguaje. ¿Sí? Después dices, no, esto está mal. Ah, entonces ya tiene un trastorno autista. Pero hay otra clasificación. Dentro de esto, bueno, ¿hacia dónde se va? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El Asperger. Pero el niño ahí va bien, entonces quiere decir que en cualquier momento puede el niño hacerse autista. Sí, pero ya estamos hablando de un trastorno, el de trastorno de Rett. Después de Rett me viene el de disociación del desarrollo. O sea, cuando hay una fractura total entre las emociones y entre el área cognitiva. ¿Sí? Y por ahí ese de disociación ya va en la y lo podemos meter en otro momento. Pero con respecto al síndrome autista, hasta Rett. ¿Sí? Preguntas aquí. La misma que dice. Creo que quedó un poquito más claro, ¿no? Uh-huh. Sí. Y no me fui al DSM, porque cuando lo veamos vas a ver. Maestra, ¿y estos criterios dónde los podemos encontrar? ¿La bibliografía la quieren? Déjame buscar la bibliografía. Ahorita se lo doy. ¿Ya dónde está? ¿Qué creen que aquí no los tengo? Pero son criterios. Ay, nos vamos al EDI, nos vamos al Badenela, que ahí me va a dar los criterios de neurodesarrollo. Dejen buscar mis apuntes. ¿Va? Porque son test. Sí, Ángel, no le puse la bibliografía, yo siempre les digo, ¿verdad? Ah, bueno, pero pues esa fue rápida. Me acaban de decir hace rato. Entonces, mañana se los paso. ¿Va?
pero no son del DSM-5. ¿De acuerdo? Les paso la bibliografía del librito. ¿De acuerdo? Ok, ¿preguntas? ¿No? Ok. ¿Alguien? Vera dice que sí, quedó más claro. Entonces, hasta aquí le dejamos, chicos. Ujú. Cualquier cosa. Si ahorita tengo mis archivos de psiquiatría, les paso mi bibliografía. Ok, gracias. Gracias. Sí, sí. Ok. Entonces, nos vemos. Ya ustedes me dicen si el viernes o el lunes. No, viernes, sábado o domingo para asesorías. Como ustedes decían. Ok. Ok, gracias, profesora. Ok. Gracias, nos vemos. Gracias, Gracias, nos maestra. vemos. Chao. Gracias. Bye, bye, bye. Mañana, Chao.